igual que ayer y con toda razón, en el chat de los periodistas hay pues muchas opiniones en el sentido, dice, bueno, a ver, ya votamos y votamos porque haya una reforma. Ahora resulta que no va a haber. Es, por supuesto, lo que aquí se observa, pues es eso, lo que decía también hoy la virtual presidenta electa. El asunto es que no se votó solamente por una persona, se votó por un proyecto. Y yo que lo leo de pronto a colegas también, es que los costos, el mercado, aquí no se engañó nunca. Siempre se dijo, hay un planteamiento de reforma, no solamente desde el 5 de febrero, cuando el presidente, en su carácter de titular del Ejecutivo, hace ese planteamiento, a sabiendas de que no podría aprobarse en la legislatura que todavía está en funciones. Morena y sus aliados no tienen una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Formula ese planteamiento en el entendido de que la siguiente legislatura sí se integre con una mayoría calificada derivada de la elección del 2 de junio, lo cual prácticamente está consumado. En la Cámara de Diputados hay mayoría calificada. En el caso de la mayoría calificada en el Senado, las proyecciones indican que le faltaría un senador. Pero regreso al argumento. Se hizo esa formulación que hicieron suya los candidatos y las candidatas de Morena, no solamente a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, sino a diputados, a senadores, inclusive a gobernadores de las 9 entidades donde hubo esta elección. Digo esto, recuerdo esto, porque abiertamente se le informó a la población, al electorado, que esa era una de las propuestas de esta campaña. No fue lo mismo, por ejemplo, con Enrique Peña Nieto. En el Pacto por México. Exacto. Y reformas como la energética. Enrique Peña Nieto nunca dijo que iba a procesar una reforma energética como la que planteó y le fue avalada por los partidos que firmaron el Pacto por México. Antes, Felipe Calderón en su campaña, que yo cubrí en el 2006, jamás habló de emprender una estrategia de guerra como la que emprendió. Entonces, sí hace una diferencia, porque se engaña o se simula para ganar votos, no decir ciertas cosas, y ya que se gana, entonces ahí viene lo que no se ofreció al electorado. Y eso es engañar, eso también es fraude. Entonces, en una coyuntura como la que vivimos en México, pues la gente tenía claro que se estaba votando por un proyecto que tenía como propósito una reforma o un conjunto de reformas, entre ellas al Poder Judicial, y las votó mayoritariamente precisamente en el afán de que tuviera la candidata al oficialista, ya virtual presidenta electa, la mayoría en el Congreso para hacerlo. Hoy tiene esa mayoría prácticamente en las dos cámaras, insisto, en el caso del Senado faltaría un solo integrante, pero pues no hay engaño en este sentido. Por eso cuando uno ve en el chat aquí, hay opiniones en el sentido de que ya, lo mismo uno encuentra otras opiniones que dicen, exacto, votamos por el plan C,
pero sin apresuramientos, pero con pasos firmes, dice Pancho L., por ejemplo. En ese sentido, hay opiniones diferentes. Dice Tererío, nada de consideración a ese cártel de la toga. Plan C, ya. Pues sí, también es parte de la diversidad de opiniones y eso también es sano. Sí, pero sí considero que es mejor que esto se discuta y se vaya. Además, le están pidiendo para septiembre, para en cuanto inicie el periodo de sesiones, ¿no? Entonces, la virtual presidenta electa y el presidente López Obrador tienen prisa porque se apruebe la reforma, pero quieren hacerlo con pues con un amplio diálogo para que luego no haya reclamos sobre esto. Y pues sí, el plan C nunca fue un secreto, nunca fue. Y no puede haber sorpresa porque pues desde Exacto. meses ya lo traían y Claudia decía que lo iba a impulsar. Entonces, y como dijo el presidente López Obrador, el nerviosismo es causado por un grupo en específico, un grupo que tiene la capacidad de mover el mercado, los mercados, de desestabilizar un poco el peso, pero también debe contar mucho, y como lo dijo Claudia Sheinbaum, los casi 36 millones de votos que recibió, ¿no? Y con base en eso, pues tiene que cumplirle a la gente. Lo mismo vemos en el chat, ¿no? Que piden el plan C, votamos por un plan C. Entonces, pues se tiene que cumplir, se le tiene que cumplir a esas millones de personas que votaron. Pero lo mejor es que se haga, pues tomando todas estas precauciones con el diálogo de todos los sectores, que puedan, y de la sociedad, que aunque de cierta manera lo vean lejano, el Poder Judicial de alguna otra manera nos toca, ¿no? Hay mucha gente que nunca se imagina llegar a una audiencia, llegar ante un juez, y cuando menos lo esperas ya estás frente a esto y te va y desafortunadamente hay casos en los que faltan recursos, faltan intérpretes y gente que habla alguna lengua indígena no tiene un abogado que hable la misma lengua, entonces por esa situación se queda en prisión y el juez, en lugar de ver esas situaciones, pues no, o sea, es prisión, ¿no? Entonces, pues sí, todos estos tipos de detalles es importante verlos, es importante como sociedad, creo yo, analizar y conocer la reforma, y pues que se apruebe en septiembre, pero que se apruebe y que todos la conozcamos. Sí, por supuesto. Entonces, en ese sentido no hay vuelta atrás y no debe haber titubeos en la determinación. Se procesa como se debe procesar y haciéndolo de la mejor manera. También es importante, el Poder Judicial ha estado, particularmente en esta administración, pues como un reducto, sí, del conservadurismo y actuando de manera política. Particularmente la presidenta Norma Piña ha jugado a la política, pero en la política ya perdió claramente, contundentemente en la elección del domingo. Ella, como todos los que se han opuesto, dicen también aquí en el chat, bueno, si el PRIAN hubiera ganado la mayoría, ¿dialogarían? Pues no, por eso, pero no hay que actuar como ellos, con arbitrariedad, con autoritarismo, sino con oficio político para que las cosas salgan bien.